I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio, ya es el 8. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes con los que todos crecimos y vamos a ampliar todo lo que conocemos sobre él o más concretamente sobre la ropa que llevaba. Ceci, ¿alguna vez se te ocurrió que Robin Hood iba vestido a la última moda? No, para nada. De hecho, todo lo que sabemos o creemos saber sobre Robin Hood está construido como un edredón de patchwork, a partir de baladas, menciones literarias, películas o referencias random que se remontan al siglo XIV. Es una figura, yo diría, muy contradictoria. En una balada lo mencionan como un caballero andrajoso, feliz de dar el producto de su justa anarquía a los pobres. En otro se los guarda todo para él. En uno es un devoto seguidor de la Virgen María. En otro es un enamorado de Lady Marian. A veces se encuentra el rey Eduardo en el bosque de Greenwood. En otros casos es el rey Ricardo, corazón de león. O sea, son como muchas versiones las que conocemos. Así es, sin embargo, dos cosas que siempre coinciden son su hostilidad hacia los monjes y funcionarios corruptos y su traje verde Lincoln. Hoy en día es simplemente un color, pero el término significaba mucho más para la sociedad medieval. Lincoln era un importante centro del comercio de la lana, famoso por su riqueza y la calidad de su tela. Se decía que Lincoln tenía el mejor verde de Inglaterra. En una época en que las diferencias entre clases estaban estrictamente delimitadas, la ropa definía quién eras, qué hacías y tu estatus social. A pesar de vivir en el bosque, Robin siempre parece tener un suministro abundante de las mejores telas a la mano para proporcionar ropa nueva a los necesitados a cambio de favores. En una de las primeras baladas que se conservan, A Jest of Robin Hood, escrita a finales del siglo XV, se hace referencia a Little John como un fabricante y a Robin como el comerciante más rico en Merry England. Ceci, aquí porfa ayúdame a decirlo en British antiguo, por favor. Merry England. Yo supongo, Gracias. El clima cómico de esta obra llega cuando Robin recibe un inesperado visitante real, Eduardo, nuestro atractivo rey, que le ruega a Robin que le venda 33 metros de tela verde. Cuando Robin obedece, el rey y su séquito viajan a Nottingham vestidos de Lincoln Green, aterrorizando a la gente del pueblo, que inicialmente los confunde con los forajidos en busca de venganza. La lana y el comercio de la lana impregnan el paisaje de las historias de Robin Hood simplemente como habrían hecho con el mundo de los narradores y oyentes. Los elevados precios de ciertos tipos de telas, respaldados por leyes suntuarias, aseguraban que la clase, el estatus e incluso el carácter pudieran adivinarse con una mirada a la calidad y el color de la ropa de alguien. Los eclesiásticos ricos y ostentosos, por ejemplo, pueden aparecer con una fina tela escarlata, una tela amada por la élite. Alguien más humilde puede usar rojizos más toscos, como la ropa de los pastores y campesinos. Pero la ropa no se reduce solo a preferencias personales. Una ley, aprobada en 1337 durante el reinado de Eduardo III, limitó la importación de telas y pieles de lujo, posiblemente en un intento por estimular la industria textil británica. Otra, aprobada casi 30 años después, tenía como objetivo asegurar la diferenciación social, castigando la vestimenta exagerada y excesiva de diversas personas en contra de su patrimonio y título. La ropa de los sirvientes no podía contener bordados de oro o plata. Los nobles por debajo del rango de caballero no podían comprar telas que costaran más de 4,5 marcos, que son como unas 3 libras.
Los artesanos o labradores no podían usar seda, ni sus ropas podían ir todas bordadas. Estas leyes funcionaron tan bien como las que se oponían a la seda en la antigua Roma. Fueran o no efectivas, los resentimientos que estas leyes suscitaron se pueden escuchar a través de los cuentos de Robin Hood y otras obras literarias de la época. La lana era la materia prima por la que Inglaterra era más famosa. Era relativamente asequible, cómoda y se podía teñir en una multitud de colores. Por sí sola se podía hilar y tejer en prendas exteriores. Mezclada con lino se podía convertir en prendas interiores. De hecho, los manuales iluminados de la época vinculaban específicamente el uso de telas de lana fina con la buena salud. Los rebaños de Inglaterra moteaban sus laderas. Las habitaciones de las viviendas más pobres se habrían cubierto con grapas de lana de varios colores. Las grapas son los mechones de lana. Las paredes de las casas más grandes se habrían revestido con tapices de colores ricos. Sus puertos estaban obstruidos con sacos suaves y gruesos con destino a Flandes, Francia o Florencia. Como lo hablamos en el episodio 5, los normandos, cuyo nombre refleja sus raíces vikingas nórdicas, habían conquistado Inglaterra en el 1066. Como sus antepasados, un objetivo principal era la riqueza creada por su rica industria de la lana. Sin embargo, a diferencia de ellos, estaban organizados de manera impresionante. El libro Doomsday, que era una encuesta a nivel nacional de cada asentamiento y qué tan rentable eran, tomó 20 años para compilarse. El trabajo sin duda valió la pena. El texto proporcionaba una imagen completa del panorama económico de su nueva posesión y la cantidad de impuestos que podían sacar de ella. 1000 años después, varios de los enormes castillos que construyeron para recordarle a la población local quién tenía el control aún se mantienen en pie. La mejor tierra se dividió entre los varones normandos y la iglesia, y de inmediato se dispusieron a reorganizar la forma en que se cultivaba la lana. Los terratenientes más grandes tenían rebaños de decenas de miles. El obispo de Winchester, por ejemplo, tenía 29,000 ovejas en sus propiedades a principios del siglo XIV. Henry Lacy, el conde de Lincoln, poseía 13,400. Aunque se ha argumentado que el propósito principal de las ovejas en la Edad Media era su leche, que se usaba para hacer queso, las listas de precios sobrevivientes muestran cuán crucial era su lana para su valor. Las ovejas que produjeran vellones particularmente finos costarían 10 peniques cada una, lo suficiente para pagar a un comerciante calificado por unos días de trabajo. Un espécimen más tosco valía solo 6 peniques. Los comerciantes que se ocupaban de la lana una vez que se había separado de las ovejas habrían pensado en la lana en medidas de sacos y surplers. Estas eran unas medidas un poco confusas. La primera, los sacos, es una medida medieval de alrededor de 360 libras y la segunda, los surplers, es como un saco o más de lana reenvasada para su envío. Un envío que conocemos de este periodo consistió en 113,5 sacos. En ese momento, un solo vellón pesaba entre 1 y 2 libras, por lo que este único envío contenía la lana de hasta 37,455 ovejas. En muchos lugares de Inglaterra, en los siglos XII y XIII, criaban rebaños y vendían lana. Las regiones compitieron entre sí para calificar la suya como la de mejor calidad. Una lista de precios de 1343 tiene la más cara originada en la frontera galesa. Otra, elaborada un siglo después, indica que el Leominster o Leominster se había llevado el primer puesto. Esta especialización también se trasladó a la confección de telas. Lincoln era tan famoso por sus rojos como sus verdes. Lincoln Scarlet fue tan buscado que el nombre se usó de manera similar a como lo es hoy una etiqueta de diseñador. Se encontraba entre las telas más caras y deseadas de Venecia a mediados del siglo XIII. En el año 796 después de Cristo, Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, escribió al rey Offa de Mercia sobre una especie de gran manto de lana peculiar del norte de Inglaterra. Con respecto a la longitud de las capas, escribió, puede ordenar que sean como solían venir a nosotros en los viejos tiempos. Lamentablemente, la respuesta de Offa no ha sobrevivido,
pero la confiada expectativa de alta calidad de Carlomagno refleja la reputación de la lana inglesa. El legendario rey no era el único que admiraba la calidad de la lana de Inglaterra, aunque era inusual en su mención de un producto terminado en lugar del crudo. De hecho, durante gran parte de la Edad Media, los lugares de Europa más famosos por producir telas de lujo no eran los conocidos por la finura de su lana. La industria textil flamenca y florentina, por ejemplo, dependía de la lana de Borgoña, España y sobre todo Inglaterra. La industria de la tela florentina era particularmente voraz. Biliani, un cronista local, calculó que empleaba a unas 30.000 personas a principios del siglo XIV. Inglaterra había estado enviando lana a Florencia al menos desde la época de la conquista normanda y en el siglo XIII era la fuente más confiable de lana fina de la ciudad. Las letras de cambio, un instrumento financiero relativamente nuevo, fomentaron este tipo de comercio a larga distancia. Durante el siglo XIII, el comercio de exportación creció a unos 33.000 sacos con los vellones de alrededor de 7 millones de ovejas, lo que representó alrededor del 60% de la producción total. La lana podía enriquecer a la gente. También era crucial desde el punto de vista financiero para los que se encontraban más abajo en el orden social. Los propietarios y arrendatarios más pequeños, que no podían reunir muchas monedas, podían pagar parte o la totalidad de sus rentas en lana. La riqueza y la influencia que se podían acumular a través de la lana fueron fundamentales para la formación de muchos gremios poderosos, como los drapers, mercers y merchant tailors. Estos gremios fueron muy bien pagados y luego exportaron telas directamente a Italia y España. La lana se clasificaba en grados según factores como la longitud y el color de la fibra, así como la procedencia. La lana más fina se destinaría a los mercados de lujo, fabricantes de telas y comerciantes florentinos, por ejemplo, mientras que las calidades ligeramente inferiores podrían terminar en Londres o ser compradas por comerciantes locales más ricos. Los Alberti de Florencia, una familia rica e influyente, estaban empleando a 3 de sus barcos a tiempo completo para transportar lana desde Inglaterra a Porto Pisano en Toscana. Los talleres o fábricas activos podrían realizar una parte o la totalidad del procesamiento de la lana cruda en tela terminada por una tarifa. Incluso hubo casos en que los arrendadores propietarios de molinos exigieron contractualmente a los inquilinos que utilizaran su propio molino. En todas y cada una de las etapas de la producción, la lana era una máquina de hacer dinero. Los gremios reforzaban su reputación vigilando y castigando los delitos menores cometidos por sus miembros, como la artesanía de mala calidad o la mala medida de las telas, y a menudo se les concedían monopolios, los que garantizaban el poder ilimitado de sus miembros en el mercado. Incluso la realeza se involucró. El gremio de comerciantes de lana de York, fundado por licencia real de Eduardo III en 1356, exportaba un promedio de 3.500 telas cada año, la mayoría de las veces paños que se vendían en las ferias trimestrales de Amberes. Los gremios tenían una posición especial y elevada en la sociedad. En eventos que involucraban pompa, como bodas reales, los miembros del gremio usaban ropa particularmente llamativa. Cuando Eduardo I se casó con Margarita de Francia, 600 miembros del gremio iban vestidos con una librea roja y blanca. Las libreas son como las prendas que son de un color que indica pertenencia a cierta casa o en este caso a cierto gremio. Cuando los judíos fueron expulsados en 1290, muchos banqueros italianos cuyas relaciones comerciales con Inglaterra habían sido forjadas por el comercio de la lana, intervinieron en la brecha proporcionando crédito. Los banqueros florentinos, como los gremios, prestaban grandes sumas de dinero a la corona inglesa y los ingresos fiscales de la lana se utilizaban como garantía. Naturalmente, este comercio y la riqueza acumulada por los súbditos ingleses no escaparon a la atención de la corona, que durante un periodo de guerra casi continua estaba sedienta de lucrativas fuentes de ingresos. Mientras que los reyes Ricardo I, Eduardo I y Eduardo III ocasionalmente se apropiaron o prestaron directamente la lana de sus súbditos cuando la necesitaban, la mayoría de los otros monarcas se contentaron con grabarla.
De hecho, esto estuvo más tarde en el centro de una temprana crisis constitucional. En 1297, los condes que formaban el parlamento sostuvieron que la lana, que estimaron equivalía a la mitad del valor de todo el país, estaba siendo grabada con impuestos demasiado altos. El dinero inmovilizado en el comercio de la lana y su fiabilidad como inversión podía obtener beneficios del 20%. Engrasaron las ruedas financieras y proporcionaron la base sobre la que se podía extender el crédito tanto dentro del reino como a través de las fronteras. El clero participaba en el comercio de la lana como productores, pero algunos también invirtieron en el comercio con fines de lucro personal. Dos rasgos notables de la orden cisterciense, fundada en Francia en 1098, pertenecen a la lana. El primero, que llevó a que los apodaran los monjes blancos, fue que se usaban hábitos de ropa pálida y sin teñir, que los distingue de otras órdenes vestidas de oscuro. El segundo fue su preferencia por sitios remotos, solitarios e incluso inhóspitos para nuevas abadías. Estos lugares remotos solían ser ideales para la cría de ovejas. Esta actividad se volvió tan fundamental para la orden y tan grandes sus éxitos en el comercio de la lana que los cistercienses desarrollaron un apetito voraz por la tierra adecuada para sus rebaños. Un método rápido para obtener más tierra rápidamente era comprar las propiedades de aquellos agobiados por deudas, incluso si eso significaba endeudarse ellos mismos. La lana que obtendrían de la cría de ovejas en la tierra adicional, apostaron, pronto ayudaría a pagar a los prestamistas. Aunque el comercio de la lana hizo ricos a los cistercienses de los siglos XII y XIII, también los hizo mundanos. Cuanto más traficaban con oro blanco, así le llamaban también a la lana en Europa, más se alejaban de su ideal monástico. Reconociendo esto, el capítulo general cisterciense intentó continuamente controlar la participación de la orden en el comercio. Una de las reglas prohibía a los monjes comerciar con lana que habían comprado con fines de lucro. En 1262, sin embargo, los comerciantes de Lincolnshire presentaron una petición al rey acusando a los cistercienses de comercio ilegal de lana que, según ellos, estaba provocando el empobrecimiento de la ciudad del rey de Lincoln. Su petición detallaba astutamente el efecto que esto tendría en la propia bolsa del rey. No se cobraban aduanas a los tratos monásticos de lana como a los seculares. En principio funcionó, o al menos el rey se puso del lado de los comerciantes. Los cistercienses, sin embargo, parecen haber continuado a pesar de todo. En 1314 se inició otra investigación sobre el comercio ilegal con fines de lucro de los hermanos ingleses. La venta anticipada de una cosecha de lana, una especie de especulación, también podría resultar en una desgracia. En 1181, el capítulo general decretó que se permite la venta anticipada de la lana de un año en caso de necesidad. No se hará más allá de un año. Robert de Scairena, el 10º abad de Meaux, pidió mucho dinero prestado contra la lana de la casa y cuando renunció, sus sucesores estaban cargados de deudas de 3.678 libras, 3 chelines y 11 peniques. La historia de Robin Hood a menudo se entrelaza con la de otro héroe inglés de la época, Ricardo Corazón de León. El desenlace de la versión clásica suele ser anunciado por el regreso del rey errante de Tierra Santa justo a tiempo para evitar la ejecución de Lady Marian, oficiar su boda con Robin y salvar a Inglaterra del usurero desgobierno de su hermano menor John. Las leyendas, por supuesto, tienen una forma de suavizar los detalles inconvenientes. Ricardo I parece haber sido amado por su gente, a menudo se le conoce como el buen rey Ricardo, pero en realidad no era un rey muy bueno. Por un lado, pasó la mayor parte de su reinado luchando. Cuando estuvo en Inglaterra, gastó gran parte de su energía en encontrar formas de recaudar más dinero para financiar toda esta guerra. En su lugar de nacimiento y provincia natal, Aquitania, su apodo era mucho menos glamoroso, Ricardo sí o no, debido a la forma concisa en que hablaba. Los 3 idiomas de Richard eran el occitano, un dialecto regional que se habla en Aquitania, el latín, utilizado en correspondencia oficial y extranjera, y el francés. Habría necesitado un traductor para entender a sus súbditos en inglés. Como muchos cristianos europeos, Richard estaba fascinado por el glamour de la Tercera Cruzada en un intento de reconquistar Tierra Santa.
Trovadores y predicadores despertaron entusiasmo y a los que tomaron la cruz se les ofrecieron indulgencias y una entrada garantizada al cielo. Ricardo I ya era famoso por su imprudencia en la batalla. La Tercera Cruzada estuvo imbuida en la sensación de que se estaba haciendo historia y de que Ricardo estaba decidido a ser el dorado con la gloria del momento. No obstante, la arrogancia del rey inglés enloqueció a sus aliados, ya furiosos ante la tensión y el botín que estaban recibiendo, y cuando surgió la oportunidad de vengarse, a pesar de la amenaza de excomunión por atacar a un compañero cruzado, estaban más que dispuestos a apoderarse de él. Según una carta de Enrique VI, el alemán emperador enviada en 1192 al rey Felipe de Francia, las dificultades de Ricardo comenzaron con un naufragio cerca de Venecia, lo que significó que tuvo que viajar por carretera a través de un territorio hostil, controlado por sus rivales y con muy pocos hombres. Después de evadir 2 veces la captura, el rey Ricardo fue finalmente detenido en una casa de mala reputación cerca de Viena por el propio primo de Enrique, Leopoldo, duque de Austria. Ahora está en nuestro poder, concluyó el emperador. Sabemos que esta noticia le traerá una gran felicidad. Ricardo sería rehén en Austria durante 1 año, 6 semanas y 3 días. Su liberación negociada durante mucho tiempo cuando llegó fue tremendamente cara. El precio de su libertad fue de 100,000 libras esterlinas a pagar en 2 cuotas, así como el préstamo de 50 galeras y 200 caballeros durante 1 año completo. Era una suma en ese entonces astronómica. Pagarla requería medidas extraordinarias. En una carta a su esposa en abril del 1193, le exhortó a ella y a sus justicieros a hacer todo lo posible. Ellos mismos deberían dar generosamente, incluso sugiriendo que pidan prestado dinero para pagar el rescate, para que puedas dar un ejemplo a nuestros otros súbditos para que hagan lo mismo. Inmediatamente impusieron un impuesto del 25% sobre la renta y el valor de los bienes muebles, exigieron el oro y plata de las iglesias y finalmente, buscando todos los medios posibles para recaudar fondos suficientes, se volvieron contra una de las órdenes religiosas favoritas de Ricardo, los cistercienses. Los monjes que hasta ahora habían estado exentos de impuestos fueron grabados y obligados a entregar incluso la lana de sus ovejas, que era su principal medio de sustento. Cuando se supo la noticia de su cautiverio, un gran consejo del reino envió a 2 enviados cistercienses a Alemania para localizar al monarca errante. Cuando lo encontraron, le transmitieron noticias vitales sobre los planes de su hermano Juan de ocupar el trono y los designios del rey Felipe en sus tierras continentales. Sin embargo, su necesidad de fondos era tal que anulaba cualquier gratitud que pudiera haber sentido. A su regreso a Inglaterra, también se llevó el rendimiento de ese año. Porque cuando fuimos liberados por el emperador, les dijo a los principales abades que más tarde vinieron a visitarlo, regresamos en gran pobreza a nuestro propio país, y confiando en ustedes, en nuestra necesidad más urgente, tomamos de los comerciantes extranjeros el valor de tu lana para nuestros fines necesarios. Los cistercienses estaban desamparados. Thomas de Merton, cronista y abad de la abadía de Meaux en el West Riding de Yorkshire, alega que incluso después de que su casa hubiera dado 300 marcos en dinero y valor, es decir, en lanas, cálices y otros tesoros, se les quitó aún más por la violencia y el fraude, porque prometieron devolvernos todo. Todo el mundo de los hábitos blancos fue desmantelado. Esto era realmente serio. Los cistercienses, más que cualquier otra orden religiosa en Inglaterra, dependían de la lana. Para hacer la pérdida aún más dolorosa, esta lana probablemente se había vendido por adelantado a comerciantes extranjeros a cambio de monedas. Los compradores no habrían sido comprensivos y es probable que el incumplimiento del trato haya cargado a las abadías con deudas que habrían tardado décadas en pagar. A Guillermo de Newburgh le disgustó el comportamiento del rey. De esta manera, escribió, despojar a esas personas religiosas bajo la apariencia de halagos, redujo al más célebre de sus monasterios a un estado de pobreza inusual.
Sin la riqueza generada por la compra y venta de lana, por ejemplo, es poco probable que Ricardo Corazón de León hubiera podido asumir un papel tan fundamental o costoso en la Tercera Cruzada. Así que era natural que la lana se convirtiera en un medio para pagar el rescate por su regreso. La lana fue el motor de las finanzas de Inglaterra. El comercio de la lana es fundamental para entender no solo los aspectos económicos, sino también políticos y culturales de finales de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Tan omnipresente era que sus hilos blancos quedan atrapados en las historias de un forajido ficticio. Los monarcas posteriores, tal vez conscientes de los préstamos que tanto los gremios como los monjes podrían extenderles, y quizá tal vez más temerosos de ir al infierno, demostraron ser más respetuosos. En 1364, el rey Eduardo III presentó el Woolsack, el gran asiento rojo relleno de lana reservado para Lord Speaker en la Cámara de los Lores, un recordatorio explícito del papel crucial que desempeñaba la lana en la prosperidad de Inglaterra. Sigue siendo un lugar de honor hasta el día de hoy. Hasta aquí nuestro 8º episodio. Me parece muy interesante cómo las prendas tienen un significado tan profundo y cuentan tanto de una persona, de quién es, de cómo es, de en qué estrato social se ubica, pero también hablan de la economía y de la sociedad de este tiempo, y me gusta que podemos verlo reflejado en la literatura y en personajes incluso con los que crecimos. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, Robin Hood es uno de mis personajes favoritos, en particular la película de Ridley Scott con... ¿cómo se llama este señor? Con Kevin Costner, es mi versión favorita. Pero me encanta que tocaran tanto el tema de Ricardo Corazón de León, que como decíamos al principio, siempre se ve como, el buen rey, y pues al final no, subió mucho el impuesto. Y como dices, todo el impacto económico que tuvo la lana, desde el cómo algunos se aprovechaban de los que debían y tomaban sus terrenos, se los compraban, hasta los impuestos que puso el rey para poder pagar su deuda. Así es, y es verdad que la historia la escribe quien tiene el poder, pero también la literatura pues se dedica a echarle flores a todos estos supuestos héroes, aunque luego vemos que los números dicen que la realidad es otra. Pues esperamos que les haya gustado. Los esperamos también en nuestro Instagram, historia y moda _, donde pueden ver todas las imágenes que tienen que ver con el tema del que hablamos hoy. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!